El tema en esta mañana será utensilios útiles. Utensilios útiles. Y en esta mañana yo recibo los ojos de tu entendimiento alumbrados para que conozcas esta verdad poderosa. Durante esta semana, Dios ponía en mi corazón esta palabra, porque la Biblia nos compara, la Biblia compara a los hijos de Dios con utensilios, con instrumentos, como vasos. Y vamos a ver dónde dice eso la palabra del Señor para partir de ahí. Y vamos a comenzar con el libro del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el verso 19. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Esta va a ser la escritura central para el tema de hoy y para el tema del domingo en Miami. Ya Dios me está dando una palabra poderosa para el domingo, no se lo pierda. Vamos a ser consolados y edificados allí los hermanos. Pero hoy quiero hablar de la primera parte. Dice el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Qué lindo, Dios conoce a los que son suyos. Aunque estén en el bootcamp, aunque estén en la marina, aunque estén en la cárcel, aunque estén en el bajo mundo, aunque estén en la droga, aunque estén con malas amistades, en rebeldía, Dios conoce a los que son suyos. Dígalo conmigo, Dios conoce a los que son suyos. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Claro, hay un llamado a apartarnos de la iniquidad, porque si no nos apartamos, aunque Dios nos conoce y nos conoce desde antes de la fundación del mundo, hay unas consecuencias y hoy las vamos a ver. Mira cómo dice, mira cómo compara el apóstol Pablo a los que Dios conoce que son suyos. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios, ahí está el tema. No solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, en una casa grande. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que aquí viene entonces la aplicación. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está el tema. Utensilios útiles. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo, mira, Dios conoce a los que son suyos. Y le está diciendo que se aparten de toda iniquidad. Y entonces da un ejemplo. En una casa grande hay utensilios de oro, plata y también hay utensilios de barro y de madera. Entonces, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Esos instrumentos que el apóstol Pablo está hablando ahí de manera como una comparación, como una alegoría, ¿verdad? Esos utensilios somos nosotros. La casa grande es la iglesia. Dentro de la iglesia del Señor hay utensilios de oro y plata y hay utensilios de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Fíjate, en una casa, en la iglesia, hay hermanos de diferentes medidas. Hay medidas del 30, al 60, al 100 por 1. Hay hermanos carnales, niños, y hay también hermanos maduros, espirituales. Pero entonces el llamado es, si alguno se limpia. Fíjate, si alguno se limpia, hay lugar para limpiarnos. No tiene que ver con salvación. Usted no se va a limpiar para ser salvo. Ya salvo estamos de una vez y para siempre. La salvación no se pierde. Lo que estamos hablando aquí es de limpiarnos dentro, ya que estamos dentro de la casa. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Fíjate que hay dos tipos de santificación. Está la santificación que ya fue imputada en tu espíritu de una vez y para siempre. Con una sola ofrenda, hace 2000 años. Cristo te santificó. Por eso Hebreos 10:14 dice, a los santificados en Cristo. Dice, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. A los que ya están santificados, que fueron hechos santos y perfectos.
con la ofrenda los hizo perfectos y los santificó para siempre. Pero esta segunda santificación tiene que ver con tu mente, con tu diario vivir, con tu alma. Y esa es diaria. Si tú contaminas tu alma, si tú contaminas tu mente, si tú no caminas en la palabra, si tú no te limpias de toda contaminación, si tú no te apartas de la iniquidad, porque ese es el contexto. Si tú no vives en el Espíritu, tú no vas a ser un vaso útil para el Señor. Vas a ser considerado un vaso de madera y de barro para usos viles. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Sabes cuántos elegidos salvos que son instrumentos y utensilios de Dios en una casa grande, Dios no los puede usar por ahora porque no se han limpiado de la iniquidad, no se han limpiado de la contaminación, no se han despojado del viejo hombre que está viciado, no han hecho morir lo terrenal en ellos, no se han vestido de toda la armadura de Dios con que pueden estar firmes contra las acechanzas del diablo carne? Entonces Dios no los puede usar porque no han crecido, son niños en Cristo, están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces el llamado es limpiarnos para que estemos dispuestos para toda buena obra. Y en esta mañana yo quiero partir con ese verso de premisa, de base, y vamos a hacer un viaje al Antiguo Testamento. Porque como la Biblia nos compara con vasos y utensilios, yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos allá. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 5 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Ahí está. Verso 5 al 7. Bueno. Yo quiero darle un poquito de trasfondo para que vean. Mire, hay personas que nos critican, que me critican tanto por yo usar el Antiguo Testamento en este nuevo pacto. Mire, no sea un niño, no sea un neófito en estas cosas. El apóstol Pablo dice que las escrituras son para nuestra consolación, allá en Romanos capítulo 15. A Timoteo le dijo, en las escrituras aprendemos a ser hombres preparados para toda buena obra. La escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Mire, yo creo firmemente que si usted no se prepara conociendo la escritura, conociendo la sombra de donde Dios nos sacó, conociendo los errores que se cometieron en ese pacto para no volver a cometerlo en el proceder, usted no va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos conocer dónde fue que el pueblo erró al blanco para nosotros no cometer el mismo error. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el pueblo está en desobediencia al Señor. Ahí está el profeta. Esto fue justo antes de que Babilonia llevara cautivo a Israel. Escúcheme un poco de historia. Estoy dando un poco de trasfondo para que conozcamos lo que vamos a hablar en esta mañana. Y Dios había enviado profetas y no habían escuchado a su pueblo. Allí viene, si usted hace un recuento y lee con tiempo esos capítulos de Segunda de Crónica, el rey Manasés, un hombre perverso, que llevó al pueblo a la deriva, a adorar a otros dioses. Y el conglomerado de todos esos reyes de Judá que eran malos ante los ojos de Dios, que no escucharon los profetas, que no se sujetaron a la palabra, que no oyeron la voz de Dios, que se fueron tras otros dioses, sacrificaban a los ídolos, desobedecían al Señor, no honraban su palabra. Dios fue acumulando todo eso porque Dios dice es lento para la ira, pero cuando Dios manifiesta su venganza. Adiós, pastor, y Dios es vengativo. Bueno, la Biblia dice en el nuevo pacto, Romanos dice el apóstol Pablo, no os venguéis unos a otros, dejad lugar a la ira de Dios. Dice que Él hace venganza. Tenemos que conocer un Dios que no pasa las cosas por alto. Él pasó tus pecados de una vez y para siempre para poder salvarte y justificarte y sentarte con Él. Pero una vez tú estás sentado, todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar.
O eso no fue que Él te salvó y ahora haga lo que tú te da la gana, Dios se hace el loco y como quiera tú vas a seguir sano y como quiera tú vas a seguir protegido por ángeles y como quiera tú vas a seguir en prosperidad aunque tú no siembres. No, hay unas leyes establecidas que lo que el hombre siembra eso va a cosechar. Gracias María, Él dice, mía es la venganza. Quiere decir que Dios se venga. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en hebreo, eso es nuevo pacto. Entonces, como este pueblo no venía escuchando, entonces Dios dijo a través de los profetas y a través del profeta Jeremías, que era un profeta de Dios, mira, viene juicio, viene mi ejército del norte. Dios decía, yo tengo un pueblo. Y ese pueblo Dios lo tenía preparado. Eran pueblos enemigos de Israel. Y Dios los tenía ahí, los llamaban mi ejército, mis avispas. Sí. Y ese pueblo, cuando Israel desobedecía, Dios enviaba a dos de ellos que los destruyera, que los tomaran cautivos. Y entonces, mira lo que pasa en el reinado de Joacim. Oye esto, Segunda de Crónicas 36:5. Hermano, y aquí es que aprendemos de la desobediencia. Si usted no lee esto del Antiguo Testamento, usted no va a aprender de la desobediencia de Israel. Dice verso 5, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. ¿Por qué Dios permitió que el rey de Babilonia llevara atado con cadenas al rey de Israel o de Judá, Joacim, si era un rey de Dios allí? Porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando tú caminas en la carne, tú no puedes esperar que la bendición de Dios te enriquezca. Tú no puedes esperar que las cosas te vayan bien porque tú estás caminando en la carne, estás caminando en desobediencia a Dios. Y dice, y también llevó, verso 7, y también llevó Nabucodonosor, oye, a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Dios permitió que este hombre entrara. Y no hay tiempo para hablar de la devastación que hizo Nabucodonosor y su ejército. Mire, todo Israel fue destruido. Todo Jerusalén fue quemado a ceniza. Aún el templo fue destruido. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Este hombre entró, destruyó el templo y se llevó todo el oro. Porque estos eran utensilios de oro, hermano, y de plata. Utensilios. ¿Recuerdan que Pablo dice que en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, de madera y de barro? Y si alguno se limpia, será un instrumento útil. Pues estos utensilios que nos compara a nosotros, que eran usados en el templo para la ceremonia mosaica, ¿verdad? Y el sacrificio de los corderos, el sacrificio de la expiación y todas las ceremonias. Esos utensilios que eran de oro y de plata, que se había hecho, vasos, platos, incensarios, todo eso se lo llevó. Dice la Biblia que se lo llevó Nabucodonosor y lo puso en su templo en Babilonia. ¿En qué templo? ¿En el templo de Dios en Babilonia? No, en el templo pagano. Fíjate, esto me muestra lo que me hablaba el Señor esta semana. Era que cuando nosotros desobedecemos al Señor, y no ponemos nuestra mirada en Él y la quitamos de los ojos de Él. Y comenzamos, oye iglesia, y comenzamos a andar en la carne. Y comenzamos a sembrar en la carne. Y desobedecemos la palabra del Señor. Y nos apartamos de la palabra. Dios comienza a enviarnos profetas y a enviarnos personas. Pero si usted no reconoce y usted más bien rechaza la voz de Dios, y usted huye y usted hace caso omiso a lo que Dios te está diciendo, Dios va a traer Nabucodonosores a tu vida que te quitarán de tu lugar de prosperidad, que te moverán de tu lugar de bendición y vas a ser usado para otros propósitos. Mire, hermano, yo soy una experiencia viva en esto. Yo comencé desde pequeño, Dios me usó a mí para cantar. Y desde pequeño yo estoy cantando. Yo fui un niño apartado para Dios desde mi crianza. Es más, desde el vientre.
mi mamá me consagró al Señor. Pero ¿qué pasa? Dios comenzó a abrirme puertas en mi ministerio de música. Y comencé a conocer el mundo cristiano y comencé a viajar. Y comencé y escuché la palabra de su gracia. Y esta palabra me transformó la vida. Una verdad poderosa. Pero ¿qué pasa? Poco a poco ese ministerio nos fuimos alejando. Fuimos enseñando cosas desviadas. Por eso es que yo insisto en los pastores que no solamente debemos comenzar bien, sino que tenemos que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. No podemos desviarnos de la carrera. Tenemos que terminar la carrera y recibir el premio. Porque hay muchos que comienzan bien pero terminan desviados. Yo comencé y a mitad de camino me desvié. Quité mis ojos de Jesús y los puse en el hombre. ¿Y qué pasa cuando tú quitas tus ojos y los pones en el hombre? Dios te envía palabra, te envía profeta, pero si tú no oyes, entonces Dios hace que estos hombres te lleven a esclavitud. Y eso fue lo que pasó. Yo fui desviado a la idolatría. Yo caí en idolatría, hermano. Todos ustedes, muchos de ustedes conocen mi testimonio. Cómo Dios me sacó de la idolatría donde venerábamos a un hombre y lo llamamos Jesucristo. A ese hombre, imagínate. Tú eres Jesucristo. Miren qué aberración. Pero como yo estaba desviado, ya Dios me había dado espíritu de estupor. No solo yo estaba desviado, yo estaba enseñando a otros a desviarse también. Porque ya Nabucodonosor me había arrastrado a su templo. Hermano, y muchos de ustedes a lo mejor han pasado por lo mismo. A lo mejor no fue por un ministerio de idolatría donde caíste, pero caíste en un vicio, donde caíste en una desgracia en tu matrimonio, caíste en una desgracia financiera por no obedecer la voz de Dios, por quitar tus ojos de Él, por confiar en el hombre. Cada uno de nosotros tenemos experiencias distintas. Mira lo que dice el mismo profeta Daniel. Mira, Daniel capítulo 1. Oiga esto, Daniel capítulo 1. Daniel habla de lo mismo, hermano, este es el mismo espíritu. Dice Daniel capítulo 1, verso 1. Y en el año tercero del reinado de Joacim, el rey que acabamos de leer allá en Segunda de Crónicas, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, oye, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. My God. Utensilios que eran para uso santo para el Señor, ahora estaban siendo usados para un uso de idolatría a falsos dioses. Y esa fue lo que pasó en mi vida. Un vaso como yo que estaba escogido para adorar a Dios, ahora me encontraba adorando a otros dioses. Cantándole a otros dioses. Un instrumento, un utensilio que estaba preparado para servirle a Dios. Y hermano, Dios no puede honrar eso. Por eso es que Dios no deja que sus hijos sigan y les da espíritu de estupor hasta que caigan de frente y tengan que venir rendidos a los pies del Señor. A veces Dios tiene que permitir cosas que nos duelen, hermano. Usted pregunta, ¿y por qué Dios no rescata a mis hijos, a mis nietos, a mis nietas, a mi hermano, a mi familia, a mi papá? Porque Dios tiene un tiempo. Dios tiene que permitir que lleguen al fondo de la mar. Dice, a veces tenemos que ser arrastrados por hombres o doctrinas que nos contaminen y nos hagan daño. Tenemos que llegar a esas consecuencias. Fíjate, mira ahí mismo en Daniel capítulo 5. Miren, Nabucodonosor, todos saben la historia, que llegó un momento que él se enalteció tanto, él tenía tanto poder y autoridad sobre toda la tierra, que él dijo, miren lo que yo he creado. Y ahí mismo, dice la Biblia, que vino una voz del cielo y él comenzó a comer hierba del campo y el rocío cayó sobre él y sus uñas crecieron como un animal y estuvo así por 7 años. Luego vemos que él reconoce, aleluya, qué lindo, ¿verdad? Que Dios te permite unos 7 años de comer tierra. A mí fueron bastantes años.
y te deja así, pero después vienes al conocimiento y Dios tuvo misericordia conmigo, me dio una nueva oportunidad, me tuvo por fiel, yo no soy fiel, me tuvo por fiel poniéndome nuevamente en el ministerio. Me dio una oportunidad para ministrar la palabra. Por eso es que en esta hora yo no pierdo mi tiempo con sermonetes para entretener a la gente o para agradar a la gente. Si esto te duele, es porque Dios está llamándote la atención en esta mañana. Dios te está llamando a santidad. Dios te está llamando a obediencia. Dios te está llamando que salgas de la contaminación de este siglo. Dios te está llamando a que dejes tu vana manera de vivir y camines en la obediencia del Espíritu de Dios. Tu cuerpo fue comprado con precio de sangre. No es para estar andando con ramera. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es para que lo destruya con vicio y con pasiones desordenadas, porque el que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Hay consecuencias. Dios te puede destruir el cuerpo. Hay que andar en santidad, hermanos. Somos utensilios de Dios. Mira, cuando muere el rey Nabucodonosor, su hijo Belsasar es puesto como rey, pero ahí había un profeta Daniel, fiel a Dios, que exhortó a su padre Nabucodonosor y también exhortó a Belsasar. Pues este joven estaba, miren, un día ya en Daniel capítulo 5 verso 1, hizo un gran banquete y 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que, mira lo que hizo, estaba ya ebrio, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mira esos vasos que estaban ya en idolatría. Miren hasta el punto que no solamente... Ay, Dios mío, no solamente Nabucodonosor, Dios dejó esos vasos ahí hasta que muriera Nabucodonosor y entrara su hijo a gobernar Belsasar. Y hay personas que hemos estado en idolatría por años, o usted conoce a sus hijos que están ahí, lleva tiempo, porque Dios a veces tiene que permitir, como le permitió al pueblo de Israel por desobedecer. Estuvieron 70 años en cautiverio, 70 años, hermano, eso es una generación, más que una generación. Por la desobediencia. Y dice el verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro. Estos son los utensilios que habían en la casa en el templo de Jerusalén, que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus concubinas. Verso 4, y bebieron vino, oye, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Comenzaron a usar los utensilios del vaso, los utensilios del templo de Dios en Jerusalén, los comenzaron a usar para beber sus vinos y alabar a otros dioses. Hermano, yo me siento identificado porque yo comencé a alabar a otro Dios. Me usaron para alabar a otro Dios. Esto es serio, hermano. Mira cómo dijo el profeta, el salmista, hablando de esta gente, de estas personas que hemos pasado por estas experiencias. Dice Salmo 66, verso 10. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la reclaro porque habíamos desobedecido a Dios. Y dice, y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, como hizo con Israel. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y luego nos sacaste abundancia. Gloria a Dios. Fíjate, estos son hombres. El pueblo de Israel pasó. Hombres que cabalgaron, dice, sobre su cabeza. Esto es una experiencia que lo hemos vivido muchos en nuestra vida. Hombres cabalgaron por nuestras cabezas. Nos llevaron a esclavitud.
Después de predicarnos una palabra, mira Manasés. Mira, hay hombres que comenzaron bien, pero terminaron mal. Terminaron desobedeciendo a Dios, induciendo al pueblo a la idolatría. Dios tuvo que humillar y Manasés se humilló luego delante del Señor. A veces Dios tiene que permitir desastres en la vida de nosotros. Hay muchos hermanos que solo conocen el lado bueno de Dios, la misericordia, el perdón. Pero usted no va a conocer el carácter de Dios si solamente conoce esa parte de Dios. Usted tiene que conocer todo el carácter de Dios. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Pero Dios también es vengativo. Dios tiene ira. Es lento para la ira, pero le da ira. Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos que conocer ambas partes de Dios. ¿Para qué? Para tenerle temor reverente. No miedo, temor reverente. Entonces, mira, usted dirá, bueno, pastor, y David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué tuvo que ser perseguido? ¿Por qué tuvo que ser? Bueno, en el caso de David, lo que él sufrió no fue por desobediencia, fue por formación. A veces los que andamos en obediencia, necesitamos ser atribulados y pasar por padecimiento para ser perfeccionados. Bueno, el mismo Jesús tuvo que ser perfeccionado y no hubo engaño ni pecado en él. Por lo que padeció, aprendió obediencia. David tuvo que aprender. Él tuvo que aprender. Un hombre que fue perseguido sin tener culpa. Saúl lo persiguió sin él ser culpable. Pero mira lo que dijo David de él mismo. Salmos 31. Salmos 31, verso 12. Mira la expresión de David. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Así habló de Dios. Se olvidó de mí como si me hubiera muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Fíjate, la Biblia, allá comenzamos la Biblia comparándonos con vasos, con utensilios, con instrumentos. He venido a ser un vaso quebrado. ¿No se ha sentido usted en algún momento de su vida como un utensilio, un vaso quebrado que no retiene agua, que no retiene nada, que ya perdió su función? Así se sintió David en un momento. Yo no tengo, mira, todos se burlan de mí, me menean la boca, blasfeman contra mí, hasta mis hermanos, mis familiares, me maldicen. David pasó por un momento de depresión terrible, hermano, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto delante de Dios. Pero es que tuvo que ser formado, él tuvo que ser enseñado. Y miren todos esos salmos que él escribió, cómo nos consuelan a nosotros. Porque decimos, si David se sintió así, hay momentos que yo me siento de la misma manera. Pero después él decía, pero mi alma bendice al Señor, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y entra en calor nuevamente. Hermano, Dios tiene un tiempo cuando esos utensilios son devueltos al templo. Aleluya. Dios tiene un tiempo, hermano, para todo. En sus manos están nuestros tiempos. Oh, a lo mejor tú has padecido. A lo mejor tu familiar, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá ha padecido por la desobediencia, pero Dios tiene un tiempo. Hay una fecha de expiración de ese periodo, hermano, donde vendrán cielos nuevos y tierra nueva, donde vendrá un nuevo comienzo para esa persona. Mira lo que Dios dijo al pueblo allá en Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5 y el verso 13. Aleluya. Muere Nabucodonosor, muere Belsasar. Toman los medos y los persias y vencen a Babilonia. Y viene Ciro. Muere Ciro y después viene el Darío, el rey Darío. Dice, pero en el año primero de Ciro, el rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio órdenes para que en esta casa de Dios fuese reedificada, hermano. Qué tremendo. Dios
levantó el espíritu de ese rey pagano y le dijo, ve y permite que mi pueblo regrese a Jerusalén para que casi levante la ciudad para mí. Dios tiene un tiempo, hermano. No hay quien pare esto. Los mismos que Dios usó para destruirlo, después Dios lo va a usar para bendecirte. Mira cómo dice, también verso 14, los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo y que estaba en Jerusalén y que los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto como gobernador, y le dijo, oye, mira lo que le dijo el rey Ciro al gobernador Sesbazar acerca de los utensilios que había robado Nabucodonosor del templo de Jerusalén y que estaban en Babilonia. Mira lo que le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, si así es para que el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. El rey dio órdenes para que se llevara esos utensilios que estaban en Babilonia y se regresaran al lugar de origen, a su templo, al templo de Dios en Jerusalén. Oh, gloria a Dios. Y mira, el rey Darío entonces dio órdenes porque el contexto es que habían parado la construcción del templo, y entonces ahora los profetas y el pueblo vuelve a insistir delante del rey Darío. Y le mire, busque en la historia, en los libros de memoria, porque el rey Ciro había dado órdenes a que se reconstruyera y que los utensilios regresaran a Jerusalén. Y cuando el rey Darío vio eso, es verdad, y dio órdenes para que se dejara que el pueblo terminara de reedificar la ciudad y el templo. Dice el verso 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y que los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Hermano, hay un tiempo de Dios para sus hijos. Pueden pasar los 70 años de cautiverio, pero Dios tiene un día de restauración. Dios tiene un tiempo de restauración. Dios dio órdenes. Mira cómo dijo el profeta Jeremías, hablando de esta restauración profética. Mira cómo dice Jeremías capítulo 27, versos 19 al 22. Luego que comience a pasar, Jeremías capítulo 27, estaba en Isaías. Jeremías capítulo 27 y el verso 19 dice: porque así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que están en esta casa, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Oiga, verso 21, así pues ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia serán transportados, y de allí serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice el Señor, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Gloria a Dios. El profeta Jeremías, el profeta Esdras, el profeta Daniel, todos coincidieron en lo mismo, en que Dios un día iba a devolver sus utensilios a su templo y los iba a restituir nuevamente. Hay un tiempo de restauración, mi hermano, para su pueblo. Ten ánimo. Yo todavía tengo familia que está en la idolatría. Yo
Esta palabra me consuela, me anima a seguir confiando que Dios los restaurará en su tiempo. Mira lo que dice Eclesiastés, y vamos terminando Eclesiastés, capítulo 3, verso 15. Miren cómo dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Esto me encanta lo que viene. Y Dios restaura lo que pasó. Oh, gloria a Dios. Si usted lee con calma, con detenimiento, la palabra que Dios trajo a través de Jeremías, dice: después de los 70 años yo los voy a buscar. A esas tierras donde los repartí, los traeré. Yo los traeré, los pastorearé. Les pondré pastores conforme a su corazón, conforme a mi corazón. Los pastorearé, cuidaré de ellos. Y conocerán un nombre, mi nuevo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y ya no habrá quien los engañe, porque morarán en paz y en tranquilidad. Ese es el pueblo de Dios, que hemos salido de la mentira y de la idolatría, donde ahora servimos el verdadero Dios y ya no somos arrastrados por el engaño del pecado. Ya no más. Ya no nos dejaremos engañar por el hombre. Oh, gloria a Dios. A veces Dios tiene que permitir que seamos movidos. Yo le decía esto a un grupo de pastores el fin de semana pasado. A veces Dios tiene que permitir que experimentemos lo malo para que cuando Él nos traiga lo bueno, apreciemos lo bueno y nos libremos de esa vana manera de vivir. Miren qué lindo esta palabra, y con esto termino. Joel capítulo 2. Miren qué lindo Joel capítulo 2, verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros. Restituiré los años. En este caso fueron 70 años y Dios los restituyó. Los años en que la oruga, dice, el saltón, el revoltón y la langosta, y le llamó mi gran ejército que envié contra vosotros. Claro, porque como andaban en desobediencia, Dios le envió a su ejército. Le envió a los babilonios, le envió a los medo-persia, y el pueblo asirio también llevó cautivo 20 años antes del cautiverio de Babilonia. El pueblo estuvo también en cautiverio por más de 20 años con el pueblo asirio. Hermano, cuando usted no obedece a Dios, usted va a cautiverio. Usted camina cautivo, cautivo a las pasiones desordenadas, cautivo a los vicios, cautivo a hombres malos y perversos, cautivo a la avaricia, cautivo en falsas doctrinas. Yo recibo que en esta hora hay un pueblo despierto que no está embrujado, que no está embriagado con un vino adúltero, que no ha bebido del vino de la fornicación. Yo recibo que hay un pueblo que no está dormido, que está despierto, velando de día y de noche, lleno del Espíritu, no embriagado con vino en el cual hay disolución, sino lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, velando en todo tiempo para no ser movido por todo viento de doctrina. Necesitamos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo celoso de Dios. Necesitamos un pueblo que tenga comunión con el Espíritu Santo, ardiente en el Espíritu. Necesitamos un pueblo diligente, constantes en la oración, vigilando, no dejándose mover ni dejándose contaminar, que podamos renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a este siglo. Necesitamos un pueblo que tenga sus ojos puestos en Jesús. Un pueblo que camine en santidad, que tema a Dios y que le sirva con temor reverente. Necesitamos un pueblo que nuestros hijos puedan ver un ejemplo de santidad, de obediencia a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde está ese pueblo? Y más los que hemos vivido estas experiencias de cautiverio. Tenemos que decirle a nuestra generación, no más.
No nos dejemos mover nuevamente. No vamos a ser presa del cautiverio otra vez. No, somos del Señor. Oh, en sus manos están nuestros tiempos. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y yo termino con Romanos capítulo 9. Empecé con el nuevo pacto y termino con el nuevo pacto. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos, los utensilios de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Esos vasos de misericordia son usted y yo. Somos esos utensilios de misericordia que Dios preparó de antemano para su gloria. Oh, gloria, gloria. ¿Te consideras tú un instrumento de Dios? ¿Te consideras un vaso de Dios? Era pastor, un vaso quebrado. No importa, David estuvo ahí. Y Dios lo restauró y era un hombre conforme a su corazón. Me considero, pastor, un vaso que me han robado y me usan para otros usos viles. Límpiate de estas cosas y serás un instrumento preparado, santificado, útil al Señor para toda buena obra. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa cuál haya sido la experiencia que tú has tenido. Dios puede restaurar tu vida. Si Él pudo restaurar la mía, la de Carlos Estero Jr., que yo sí estaba bien quebrado, hermano. Mi voz, que se la cantaba, se la dediqué al Señor, terminé cantándole al hombre. Si Dios pudo restaurar mi vida, Él puede restaurar la tuya. Él puede restaurar la de tu familia. Él puede restaurar a tu generación. Y yo oro para que tú seas sensible a la voz de Dios. No te dejes mover. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena obedecer a Dios antes que a los hombres. Pastor, he padecido, hay muchas pruebas. No importa. Él dijo que yo no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo en el valle de sombra de muerte. El agua no te va a ahogar. El fuego no te va a quemar. Yo voy a estar contigo. Él te va a acompañar. Pero confía en Él. Reposa en Él. Descansa en Él. Y verás la mano de Dios sobre tu vida y sobre tus hijos. De ahí yo estoy agarrado, hermano. De ahí yo estoy aferrado al Señor. Y yo declaro, el pueblo del ministerio Te Exaltamos, Dios, y los hermanos que nos están escuchando, yo te declaro firme en el Señor, aferrado de la mano de Dios, de la palabra de Dios, y verás la gloria y la promesa de Dios manifestarse en tu vida. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Un saludo para mi hermana Nancy Almirón y José de Argentina. Qué bueno verlo en línea. Javier y Ani Parra. Gloria a Dios. Qué bueno verlo. Pastor Eladio Ramos. Compañero fiel, qué lindo verte ahí, un abrazo. Giovanni Zambrano, por ahí está. Muchos otros que se van conectando. Qué bueno. Si usted fue edificado, póngale un like. Síganos por las redes, comparta esta palabra. Y muchos otros tienen que ser edificados con esta palabra. Yo te declaro bendecido. Espero verlos a ustedes el próximo domingo. Los espero ver allá. No se me quede en la casa. ¿Cómo usted va a permitir que por una bobería? No, porque aquel hermano que me dijo, deje esas cosas de ti. Vamos a reunirnos los maduros en el Señor. Vaya con una venda en los ojos si quiere, pero deje el oído abierto para oír la palabra. Alabe a Cristo con la iglesia, bendecido. No permita que si Dios tuvo paciencia contigo, ¿cómo tú no vas a tener paciencia con tu hermana y con tu hermano? O conmigo. Tenga paciencia conmigo. Alabe al Señor. Vaya, congréguese. Deje que sea Dios el que hable y edifique nuestros corazones. Eduardo Figueiredo, qué bueno verte, bendecido, con toda bendición. Un abrazo, hasta la próxima. Comparte esta palabra. Chao, un saludo de Delmi también, mi amada, para ustedes. Nos vemos el domingo. Bendecido.